¿Qué motor es mejor? ¿Diésel o gasolina? Aquí te cuento. Desde los inicios, la gasolina fue la fuente principal de energía para el mundo automotriz, camiones y maquinarias, hasta que llegó el motor diésel a cambiar las reglas del juego. Hoy, tanto los motores a gasolina como los motores diésel coexisten, cada uno con características que lo hacen adecuados para diferentes aplicaciones. ¡Comenzamos! El primer motor a gasolina fue desarrollado por Nikolaus Otto en 1876. Este motor de combustión interna de 4 tiempos fue el primero en establecer el principio que hoy conocemos como ciclo Otto, en honor a su inventor. El diseño del motor consiste en 4 fases. 1. La admisión, donde el pistón se mueve hacia abajo y se introduce una mezcla de aire y gasolina en el cilindro. 2. Compresión, donde el pistón sube y se comprime la mezcla de aire y gasolina. 3. Expansión, donde la chispa de la bujía enciende la mezcla comprimida, generando una explosión que impulsa el pistón hacia abajo. 4. Escape, donde el pistón sube de nuevo para expulsar los gases de la combustión, y así repetir nuevamente el ciclo. Este proceso permitió a los motores a gasolina mejorar considerablemente la eficiencia y potencia, lo que favoreció su aplicación en diferentes tipos de maquinarias. Aunque en esa época ya existían motores de combustión interna, como los motores de gas de 2 tiempos, que no eran tan eficientes y consumían demasiado combustible, limitando así su uso. Con el motor de 4 tiempos, la industria automotriz dio un gran paso, desarrollándose rápidamente hasta el día de hoy. Una de las principales ventajas del motor a gasolina es la mayor eficiencia energética en comparación con motores de combustión anteriores, como la máquina a vapor o el motor de 2 tiempos. Gracias al ciclo de 4 tiempos, estos motores lograron una mejor relación entre consumo de combustible y potencia generada. Esto permite un rendimiento más eficiente sin la necesidad de grandes cantidades de combustible. Otra ventaja importante es su menor peso y tamaño en comparación con motores diésel de la misma potencia. Esto los hace ideales para vehículos ligeros como automóviles y motocicletas, ya que permiten una mejor relación de peso y potencia. Este diseño más ligero resulta en vehículos más ágiles y veloces. Los motores a gasolina también tienen una respuesta más rápida y una aceleración más suave debido a su capacidad para operar a revoluciones altas. Esto los hace preferidos en vehículos deportivos o de uso cotidiano donde se busca una conducción ágil y dinámica. En estos vehículos, la capacidad de alcanzar altas revoluciones mejora la aceleración, haciendo que los motores a gasolina sean una opción ideal para aquellos que buscan rapidez y maniobrabilidad. Además, los motores a gasolina generan menos vibraciones y menos ruidos en comparación con los motores diésel, lo que mejora la experiencia de conducción y el confort dentro del vehículo. Esto hace que los vehículos con motores a gasolina sean más cómodos para viajes largos o para quienes prefieren una experiencia de conducción más silenciosa. Si nos vamos al dinero, los motores a gasolina generalmente tienen menos costos iniciales de fabricación, ya que su construcción es menos robusta que el motor diésel. Este precio más bajo hace que los vehículos con motor a gasolina sean más asequibles para la mayoría de los consumidores. Técnicamente hablando, un motor a gasolina entrega su potencia y torque máximo entre los 2000 y 4500 RPM en motores de vehículos normales, entre 4000 y 6000 RPM en motores de alto rendimiento, como los autos deportivos. Algunos motores más extremos pueden llegar a entregar todo su torque y potencia superando las 10.000 revoluciones por minuto, en el caso de los superdeportivos. Hasta aquí todo perfecto, pero ¿qué pasa con el motor diésel? El primer motor diésel de la historia fue desarrollado por Rudolf Diesel en 1897. A diferencia de los motores a gasolina, el motor diésel funciona mediante ignición por compresión, lo que elimina la necesidad de una chispa para encender la mezcla de aire y combustible. Este diseño innovador permitió que los motores diésel fueran más eficientes en comparación con los motores de gasolina. El ciclo diésel es un ciclo termodinámico de 4 tiempos que se basa en la ignición por compresión. En este proceso, el aire se comprime hasta alcanzar una temperatura lo suficientemente alta para encender el combustible sin necesidad de una chispa. Primero, el pistón baja y permite la entrada de aire puro al cilindro. Luego sube, comprimiendo el aire y elevando su temperatura. El aire se calienta por el mero hecho de estar comprimido. Cuando comprimes aire, estás aplicando una fuerza para reducir su espacio. Como el aire es un gas, sus moléculas se mueven libremente y al reducir el volumen, se ven forzadas a moverse más rápido y chocar con más frecuencia. Este aumento en la velocidad y la agitación molecular es lo que llamamos aumento de temperatura. Entonces, para llegar a este punto, un motor diésel comprime más y admite más cantidad de aire en los cilindros, teniendo una carrera más larga del pistón, a comparación de los motores de gasolina. Cuando el pistón está llegando al punto muerto superior, se inyecta el combustible diésel, encendiéndose espontáneamente debido a la alta temperatura. El diésel no es volátil como la gasolina, no se evapora a temperatura ambiente, es un tipo de aceite, por lo que requiere
requiere de una temperatura entre 52 a 100 grados Celsius para poder llegar a su punto de ignición. La explosión resultante empuja el pistón hacia abajo, generando movimiento, potencia y torque. Finalmente, el pistón sube de nuevo para expulsar los gases quemados a través de la válvula de escape, completando el ciclo. Como ves, es de 4 tiempos y es similar al ciclo Otto, diferenciándose en su fase de admisión y compresión. La principal ventaja del motor diésel sobre el motor de gasolina es su eficiencia energética. Gracias a la alta relación de compresión, los motores diésel convierten mejor la energía del combustible, lo que se traduce en menos consumo y mayor torque a bajas revoluciones. El combustible diésel tiene un mayor poder calorífico por litro, lo que significa que al quemarse libera más energía en comparación a la gasolina. En pocas palabras, el diésel es más denso, es un concentrado de hidrocarburos. Por eso se obtiene más energía por cada litro en comparación con la gasolina. Por sus altas compresiones, el motor diésel está construido de manera más robusta, ya que deben soportar presiones y temperaturas muy altas debido a la alta compresión del aire durante el ciclo de combustión. Esto les otorga una vida útil más larga a comparación con los motores de gasolina y a menudo requieren menos mantenimiento a largo plazo si se les da el cuidado adecuado. Aunque los motores diésel suelen ser más caros en términos de costo inicial, los costos operativos a largo plazo son más bajos debido a la mayor eficiencia de combustible, la durabilidad del motor y su capacidad para realizar más trabajo por cada litro de combustible consumido. Esto es particularmente importante para vehículos de carga pesada que recorren largas distancias sin la necesidad de parar constantemente a repostar combustible. Aunque los motores diésel pueden emitir más óxidos de nitrógeno y partículas, tienden a emitir menos dióxido de carbono en comparación con los motores de gasolina, ya que queman menos combustible para realizar el mismo trabajo. Esto puede contribuir a una reducción global de las emisiones de CO2, aunque la preocupación por los contaminantes NOx y partículas sigue siendo un reto en la industria. Los motores diésel entregan su torque máximo a bajas revoluciones, generalmente entre 1500 y 2500 RPM, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren de gran esfuerzo o movimiento a baja velocidad, como camiones y maquinarias pesadas. Esta característica también es ventajosa para actividades como subir pendientes o remolcar cargas pesadas, ya que los motores diésel pueden mantener un alto torque sin la necesidad de un aumento significativo de las revoluciones. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre el motor a gasolina y el motor diésel? A pesar de que los motores diésel son más eficientes en términos de consumo de combustible y entregan más torque a bajas revoluciones, suelen ser percibidos como más lentos que los motores a gasolina debido a algunas características de su diseño. Los motores diésel son más robustos y pesados debido a su alta relación de compresión, lo que permite generar mayor torque. Este mayor peso aumenta el peso total del vehículo, lo que afecta a su agilidad y aceleración. Esto se traduce en una capacidad de aceleración más limitada, especialmente en comparación con motores a gasolina, que tienen una respuesta más rápida en altas revoluciones. Los motores diésel están diseñados principalmente para eficiencia y durabilidad, no para velocidad. Aunque son más eficientes y potentes a bajas revoluciones, no están optimizados para alcanzar altas velocidades rápidamente, lo que resulta en una menor aceleración y velocidad máxima en comparación con los motores de gasolina de alto rendimiento. Aunque sí existen motores diésel deportivos y alcanzan altas velocidades, pero para velocidad la gasolina es mejor. Y también existen motores de gasolina para camiones de alto tonelaje, pero el diésel para esa aplicación es mucho mejor. Tanto los motores a gasolina como los motores diésel tienen características únicas que los hacen adecuados para diferentes usos. El motor a gasolina es ideal para vehículos ligeros, deportivos y de uso diario, donde la agilidad y las altas revoluciones son esenciales. Mientras tanto, el motor diésel es más eficiente en términos de consumo de combustible, entrega más torque a bajas revoluciones y tiene una mayor durabilidad, lo que lo convierte en la opción preferida para vehículos de carga pesada, maquinarias agrícolas y transportes de largo alcance. Ambos motores siguen siendo esenciales en el mercado automotriz, con ventajas claras en sus respectivos campos de aplicación, por lo que uno no es mejor que el otro. Tienen diferentes finalidades, depende de lo que necesites. Y si aprendiste algo nuevo, sígueme para más mecánica automotriz.